Vamos a empezar definiendo lo que es Model Binding en el contexto de una Web API, en ASP.NET, y vamos a definirlo de una manera sencilla, lo básico para comprenderlo y lo que seguramente nos va a alcanzar para la mayoría de las funcionalidades que queremos alcanzar. Por definición, el Model Binding sería tomar datos de la estructura de la request HTTP y llenar parámetros de nuestros métodos en la aplicación. Cuando hablamos de los métodos de los controllers. Recuerden que los controllers tienen los métodos que se ejecutan cuando se hace una request a la API que tenemos montada. En este caso, tenemos tres métodos. Yo hice un controller que se llama User Controller. Este es un proyecto web API de cero, nuevo. Y en este controller hice una lista de users. Hice un método get para que me retorne toda la lista completa. Un método get donde en la ruta le paso un ID que me retorna el user con ese ID correspondiente y un método create para crear un usuario nuevo, para agregar a la lista un usuario. Pero bien, ¿qué vendría a ser el Model Binding? Entonces, Model Binding corresponde a la capacidad que tiene el framework ASP.NET de tomar datos de la estructura de la request y llenarme los parámetros. Para eso tenemos que recordar cómo es la estructura de la request. Recordar que tiene una línea de comienzo donde tiene un verbo y una URL. También tiene headers, que ahora no le vamos a dar mucha importancia. Y tiene un body, que es un pedazo de texto que puede completarse en la request. Y dentro de lo que es la URL, recordemos que tenemos dos partes. Una es la ruta, que es lo que está después del protocolo y antes del signo de interrogación. Y otro el query string, que es lo que está después del signo de interrogación. Dicho eso, sabiendo eso, vamos a ver cómo estos tres métodos van a tomar datos de la request para completar los parámetros. El primero, el get, no tiene ningún tipo de parámetro, o sea que no tiene que... el model binding no tiene que trabajar acá. Ahora, si el algoritmo de ruteo me cae acá, yo tengo un parámetro. Acá estuve jugando un poquito, le puse from query. Yo lo puedo sacar. Este parámetro tiene que cargarse con un valor. Entonces, el procedimiento, el proceso de darle un valor a partir de la estructura de la request es lo que llamamos model binding. Y tiene una secuencia por defecto, que es revisar el body, revisar luego la ruta y luego revisar el query string y ver si puede machear el valor. El macheo se hace por nombre, no es sensitivo a mayúsculas y busca en el orden que les dije. Entonces, acá el framework en un verbo get no va a buscar en el body porque por definición de las API REST en los verbos get no debería indicarse un body. Va a buscar primero en la ruta y si no lo encuentra en la ruta lo va a buscar en el query string. Y en un verbo post, acá tengo un parámetro user. El user es básicamente una clase que define que tiene un ID, un nombre y un email. Va a tratar de llenarlo del body primero. Entonces, cuando yo ejecute esta API, automáticamente el Swagger va a armar las requests para satisfacer estos requerimientos. Vamos a ver un poco cómo trabaja y tratar de entender eso. Y antes de ejecutar la API, vamos a definir lo que es Model Validation. El Model Validation ocurre inmediatamente luego de que un parámetro, digo uno porque estos métodos tienen un solo parámetro, pero podrían tener más. Acá solamente va a cargar valores de un parámetro e inmediatamente después de que cargó el valor va a hacer una validación. Por ejemplo, acá que sea un número entero y acá de que pueda ser una estructura de tipo user. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, lo que vamos a ver es cómo el Swagger arma las URL en base a esa definición. Primero vamos a ver que esto funciona bien, que me retorne los dos registros que tengo en la lista que agregué de manera estática. Vamos a ver, yo le indiqué que en la ruta voy a tener un ID. Entonces, yo agrego el valor 1, me trae efectivamente el registro de valor 1. Y si yo ejecuto el endpoint de create, el endpoint que responde al verbo post, el Swagger automáticamente en el body me dice, lléname este JSON, esta estructura JSON,
para que yo después pueda hacer el model binding, pueda llenarte esa estructura de user con los valores que me pasás. Pongo el valor 3, nombre puedo poner Emi, y acá me pide un email. Y después vamos a ver por qué la estructura es la estructura de un email. Esto funcionó bien. Vamos a hacer un get de todos los registros que tengo en esa lista y efectivamente lo guardó bien. O sea que está funcionando. Vamos a repasar qué es lo que hizo el framework. En el caso de el verbo get, que en la ruta tiene especificado un ID, lo va a relacionar porque automáticamente dice, tengo un parámetro de tipo entero que se llama ID, vamos a buscar en la ruta. Si no lo encuentro en la ruta, tendría que encontrarlo en el query string. Si no lo encuentro en ninguno de los dos lados, me va a arrojar un error. Y acá lo mismo, va a buscarlo al body y lo llena. Entonces, ese mecanismo automático que tiene el framework es lo que se llama model binding y que podemos alterar, si queremos, con algunos atributos. ¿Qué atributos tenemos? Yo le puedo decir que a pesar de que está indicado en la ruta, esto no tiene sentido, pero es solamente para mostrar los atributos. Yo tengo el atributo FromQuery que le dice, léeme este parámetro del query string, no me lo leas de la ruta. Yo pongo el FromRoot, es el comportamiento estándar. Le estoy aclarando, volviendo a decir que lo tome de la ruta. También podría decirle que lo tome del body. Esto me daría un error. No puede tomarlo del body, porque es un verbo get. Eso es para ver de que a pesar de que el framework tiene un comportamiento estándar, nosotros con atributos también podemos modificar ese comportamiento. Vamos a ver un poquito el model validation, cómo funciona. Vamos a volver a correr esta API. Y vamos a ver cómo arma la URL cuando yo le voy a pedir que en la ruta se indique el ID. La URL la arma de esta manera. Ahora, si yo quiero poner una letra, esto debería fallar. El Swagger no me lo deja hacer. Yo puedo saltarlo al Swagger de esta manera. Puedo ir acá, escribo en el navegador la URL, efectivamente me trae a Pepe. Si pongo 2, me trae a Juan. Si yo pongo la letra A, ahí el model validation se activa y automáticamente me devuelve un 400 porque me dice que ocurrieron uno o más errores. ¿Cuál es el error? Que el valor A no es válido. Yo estoy tratando de recibir un valor entero. Lo mismo va a pasar con el email. ¿Por qué va a pasar? Porque yo tengo atributos para especificar cómo quiero que sea el proceso de model validation. Uno de los atributos es el email address, con el que puedo decorar una propiedad y decirle, acá tiene que venir un email. Si no viene un email, vas a fallar. Vamos a ver cómo realmente falla eso. Si yo acá quiero hacer un nuevo usuario, le dejo string, y acá le pongo cualquier texto, esto me va a fallar. Me va a dar un 400 y me dice que el email no es un email válido. ¿Por qué? Porque se ejecutó el model binding, que es llenar esta estructura a partir del body, pero sucedió que el dato que venía para el email no respeta este decorador que me dice que tiene que ser un email. Decoradores hay muchos, podemos decir que la propiedad o lo que se está asignando un valor es un email, es un teléfono, un rango, hasta el largo máximo de la cadena de caracteres. Tengo muchos decoradores y puedo poner más de uno si quiero. Entonces, recapitulando, el model binding es el mecanismo que tiene el framework, ASP.NET, para darle valores a los parámetros de mis actions, de mis métodos de los controllers, cuando recibe una request. Esos valores lo va a tomar de la estructura de la request. Tiene un mecanismo automático, pero también a partir de decoradores yo puedo especificar de dónde quiero que saque, de qué parte de la request quiero que saque los valores para poblar los parámetros, para darle valor a los parámetros. Inmediatamente cuando un parámetro se completa con un valor, ocurre lo que se llama model validation, que es revisar de que los datos con los que se llenaron sean correctos. Un entero o un usuario, donde tengo un entero, un string y un string que responde al email. Eso es básicamente model binding y model validation.